Muy buenos días con todo. Feliz semana. Qué gusto poder tenerlos aquí. Semana a semana Dios nos concede este privilegio de estudiar juntos. Y en esta ocasión, pues, nos ha tocado el tema de la música en toda esta serie que vamos respecto al espiritismo. No sé si Julián también ya está listo. Lo veo a Adi y me faltaría Julián como para que estemos listos para arrancar. ¿Estás por ahí, Julián? Mientras tanto... Espera. Ya estás, ahí estás. Disculpa Hola, que esa cámara. buenos días. Hola, Adi, buenos muy días. buenos días y con todos muy buenos días. Bueno, yo con el privilegio de que aquí hace calor, por eso yo los veo a ustedes todos abrigaditos, pero por acá no es necesario. Bueno, vamos a arrancar con una oración, ¿les parece? ¿Me confirman si es que el audio está correcto? ¿No hay problemas con audio? Ya. Sí, correctísimo. Bueno, oremos. Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial que cuida de nosotros, que ha visto todo un plan de redención para que nosotros podamos, Señor, estar en tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das cada día. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe para esta reunión, que tus santos ángeles nos protejan, Señor, porque los temas que se van a tratar en esta reunión son delicados, son... que nuestra mente tiene que estar captando exactamente todo lo que tú quieres enseñarnos, Padre querido. Úsanos como instrumentos, nada más para que sea tu gloria la que se vea. El que tiene que ser honrado eres tú, y que no nos pase como Satanás, que pensó que siendo una criatura, él tenía los dones, eran de él, eran tuyos, Señor. Ayúdanos a reconocerte siempre como nuestro creador, y con un corazón humilde, ayúdanos a acercarnos a ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido con este formato de tener panelistas, tenemos una serie de preguntas y vamos a arrancar con la primera pregunta para Julián. La primera pregunta dice, ¿tiene algo que ver la música con el conflicto cósmico? ¿Y qué tanto sabe Satanás acerca de la música? Bueno, la música tiene mucho que ver con el conflicto cósmico. Lo primero que hay que saber, reconocer es que Lucifer era el que estaba más cerca a Dios. Es más, era el querubín protector. Cuando este ángel obviamente caído, cae al mundo, inicia obviamente el conflicto entre el bien y el mal. Obviamente inició en el cielo, pero esto se trae acá a la tierra, junto con Adán y Eva. Tiene mucho que ver porque el enemigo de las almas conoce perfectamente la música. Él sabe realmente cómo utilizarla para engañarnos, para de pronto inducirnos a hacer algo. Entonces sí tiene que ver mucho con el conflicto cósmico. Ok, yo tengo una presentación y que me gustaría que Julián pues me ayude también a leer unas diapositivas donde tenemos unas citas. Déjenme ver cómo puedo compartir nada más. Aquí la música, compartir. Nos vamos a ir a, ¿sí se ven? Muy bien. Déjame ver cómo las puedo ir manejando. ¿Me confirman si se ven? Bueno, parte de lo que nos está contando Julián, lo tenemos en unas citas de Patriarcas y Profetas, en los primeros capítulos y en la historia de la redención. Así que, por favor, ayúdanos, Julián, pues leyendo las citas. Te las voy a poner en pantalla completa. ¿Las puedes leer, por favor? Vale. Dice, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. La siguiente.
Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero, al igual que los inmaculados adoradores. Su alma se hinchó de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanzas a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angelical se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Muchísimas gracias, Julián. ¿Qué opinas Ay, acerca con de esas gusto. citas? Bueno, de esta cita me gusta la parte donde Lucifer se ve nuevamente inducido a regresar a Dios por medio de la oración. Los ángeles de Dios realmente estaban adorando y su corazón sentía nuevamente ese anhelo de adorar a Dios, pero le ganó su orgullo, su supremacía, lo que él quería, ser igual a Dios. Entonces ese es un punto importante, del cual me gustó. Mira lo que se nos revela gracias al espíritu de profecía, toda esta luz que se nos ha dado mayor que a todos nuestros antepasados, ¿no? Dice que Satanás había dirigido el coro celestial, o sea que realmente el conocimiento que Satanás tiene de la música es muy, muy grande, siendo Satanás el ser creado más poderoso que Dios realizó. Él tiene toda esa capacidad. Y vamos a la siguiente diapositiva, Julián, que sería pues Vale. como para terminar esta parte de la pregunta. Te la pongo así mismo en pantalla completa. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. Nunca más se unirá al cántico celestial, nunca más se inclinará, reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Amén. Mira cuáles son las consecuencias de si nosotros seguimos los pasos de Satanás, si seguimos su ejemplo. Si nosotros no aceptamos toda esta invitación maravillosa de Dios, lo que nos vamos a perder realmente de lo que se nos espera allá en el cielo. Y miren el ser creado con mayor inteligencia, cómo se pervirtió. Y siguiendo con la historia, esta historia de la redención, como así también se llama el libro, nos dice que Adán y Eva en el Edén también cantaban, o sea que la música ha estado presente, Dios es el creador de la música, así que miren cómo podemos nosotros notar en este párrafo que la santa pareja unía sus voces a la de ellos refiriéndose a los pajaritos. O sea, tenían un entorno muy hermoso, así que me imagino que esa música era muy, muy hermosa. Y las voces obviamente ya sin la mancha del pecado habían sido preciosas, ¿no? Pero ocurrió algo y me gustaría si Adi me puede ayudar ahora con la lectura de la siguiente parte, que ya sería Adán y Eva ya en el Edén y qué fue pasando, ¿no? Adi, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro, dice, los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Adán y Eva aseguraron a los ángeles que nunca desobedecieran los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa, y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. ¿Qué opinas, Adi, de esto? Algo que quería aportar, igual, era que, bueno, nosotros tenemos el espíritu de profecía y ahí nos dice que obviamente Satanás era, bueno, cuando está en el cielo, Lucifer,
era el que dirigía los coros celestiales. Pero, ¿cómo podemos nosotros comprobar eso con la Biblia? Porque cuando tú le explicas eso a un evangélico, le explicas eso a un católico, cualquiera de otra denominación que no lea el espíritu de profecía, cuando tú te vas a Ezequiel 28:13, ahí nos explica, ¿no? Para los que Si quieran ir, pudies, sí, por favor, ¿puedes leerlo? Ezequiel 28:13 nos dice, Lo a que ver, pasó en la creación de Lucifer, ¿no? ahí dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onicio, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando uno busca qué significa los primores de tus tamboriles y flautas, esa palabra primores en hebreo tiene un significado que significa melacá, que cuando uno investiga significa tu ministerio, tu oficio, tu trabajo, o también, como aquí estoy investigando, nos decía, también puede ser tu, tu negocio, tu labor, tu oficio, tus obras, todas esas cosas significa la palabra primores. Entonces, en sí la Biblia nos está diciendo, el ministerio de Lucifer era la música, fue hecho Correcto. para que él dirija la música. Entonces vemos que, bueno, en un principio, como decíamos aquí, la música se creó en el cielo, ¿no? Y como nos explicaba este párrafo, nos dice que los ángeles mismos venían ante Adán y Eva, eh, tocaban música armoniosa, y eso es muy importante, esa palabra, una música armoniosa, y eso dice que llenaba de, de paz de ese lugar, que ya era bendito, pero obviamente ya cuando Satanás cayó, esas cosas no le gustaron, porque él, una de esas cosas fue lo que le hizo que se ensalzara también. Entonces, es algo muy, muy interesante. Mira esta parte que dice, los ángeles se unieron a ellos en santos acordes de música armoniosa y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. ¿Qué piensas que sentía Satanás al ver lo que estaba pasando en el Edén? Yo creo que celos, porque ya en ese punto Satanás llegó a querer toda la adoración para él. Entonces, por eso es un cuidado que uno debe tener con la música, porque cuando uno no sabe cuál es el propósito que se dejó para la música, tiene también a uno querer ensalzarse cuando canta, cuando toca un instrumento. Entonces, probablemente eso fue lo que a Satanás, una de las cosas que también influyó. Veía que era el director de los coros, que debió tener una voz hermosa, tocar todo tipo de instrumentos. Entonces, obviamente tuvo celos de Dios, de que no, todo era la adoración para él y él quería que sea para él. Y entonces, eso Y era lo mira, que yo. uno de los problemas de Satanás también era que él no, o sea, todos esos atributos que tú mencionas, él pensaba que eran de él, o sea, que le pertenecían a él. No veía que él, al ser un ser creado, es el creador al que le pertenece todo. Y eso nos pasa a nosotros, nuestro cuerpo le pertenece, así que todo lo que ingresa en él tiene que ser de acuerdo a las direcciones del que lo creó. Y eso nos pasa que nos olvidamos de que él es el que nos ha creado y por eso podemos caer en estos pasos de Satanás de creer que somos nosotros los que tienen esos atributos y no es así. Es una trampa. Mira, sigamos, Adi, ¿te parece si es que puedes, por favor, leer la siguiente diapositiva, que es la siguiente parte de la historia de la redención respecto a este tema? Ajá, dice, y al escuchar aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Comunicó entonces a sus seguidores su ardiente deseo de incitarlos, a Adán y a Eva, a desobedecer
para que de esa manera acarrearan sobre sí la ira de Dios y trocaran sus cantos de alabanza por el odio y por maldición a su hacedor. Ajá. Mira cómo separados de Dios, qué sentimientos pudiésemos tener si no tenemos el amor de Dios. Realmente Satanás es el ejemplo de separarnos de la ley de Dios, lo que empieza a sentir el corazón del ser creado, ¿no? Envidia, odio, maldad. Y al ser tan excelso en tantas cosas que el creador le dio, pero él quería lo del creador. Él quería tener un trono, él quería tener súbditos, él quería tener alabanza y adoración. Y ahí para tener alabanza y adoración, ¿qué necesitaba también? La música. Necesitaba música, ¿no? Necesitaba Entonces, música. eso fue lo que veía, que había seres que adoraban al Creador, y eso cuando veíamos llegó al punto de tener un celo tan grande que dijo, no, yo quiero que hacerle quedar mal a Dios ante todo el universo. Y ahora que esos seres que adoraban a Dios caigan, desobedezcan a Dios y ahora me adoren a mí. Entonces, por eso empezó ahí, de todas formas, a tratar de hacerlos caer hasta que al final lo consiguió, ¿no? Y Claro que sí, y además es el engañador, él no se presenta de frente. Si ustedes leen este capítulo de la historia de la redención, él sabía que no se tenía que presentar en forma de ángel, porque ya les habían advertido a Adán y a Eva. O sea, si se presentaba así, obviamente que lo iban a reconocer, pero busca una manera y espera el momento en el que Eva no acata los consejos para presentarse, y es exactamente lo mismo que nos está pasando a nosotros. Él no se presenta directamente, él empieza a hacer todos sus planes de engaño, y como nosotros nos apartamos del consejo del Señor, obviamente que estamos expuestos a escuchar esa voz, que en el caso de Eva fue el de la serpiente, y empezar a escuchar lo que nos empieza a decir. Y ahí es cuando nosotros solos no podemos y perdemos. La siguiente diapositiva le voy a pedir déjenme ver, a Julián. Sí, Julián, por favor, te la voy a poner en pantalla completa. Por favor, si esto es consejos para la iglesia, esta cita que tenemos aquí, y por favor, Julián, si la puedes leer y pudieses comentar sobre ella, por favor. Vale, claro que sí. Se me mostró que los jóvenes deben elevarse y hacer de la palabra de Dios su consejera y guía. Les incumben responsabilidades solemnes que ellos consideran livianamente. La introducción de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y a la espiritualidad, no han contribuido a la espiritualidad han contribuido a distraer de la verdad sus espíritus. Los cantos frívolos y la música popular parecen cuadrar con su punto. Se ha dedicado a los instrumentos de música el tiempo que debería haberse dedicado a la oración. Así es. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Bueno, actualmente lo que hemos descuidado como cristianos es el estudio de la palabra de Dios. Y como jóvenes somos inducidos de pronto a entretenernos en cuanto a la música, como lo dice acá, ¿sí? Y cuando nosotros de pronto disfrutamos escuchando pues cierta música, de pronto, como muchos sabemos, hay de diferentes géneros, ¿no? Reggaetón, pop, rock, bueno, en general. Y yo siento que de pronto muchos de los que estamos acá en algún momento nos sentimos cómodos escuchando esta clase de música. Es más, como aún siendo cristianos, ¿sí? Y en ese punto, según lo que nos dice acá, los jóvenes descuidan lo más importante, que de pronto es la oración y el estudiar la Biblia, porque nos sentimos mejores o nos sentimos muy bien al escuchar esta clase de música. No sé, porque nos pone felices o porque quizá estamos pensando en alguien más. Entonces el factor de la música nos puede de pronto inducir a hacer muchas cosas. Entonces, pues de mi punto de vista lo veo así. Así es, y justamente aquí entra la siguiente pregunta para Adi.
¿Tiene la música poder sobre el ser humano? Y si es así, ¿por qué fuimos creados para ser influenciados por ella? ¿Cuál era el propósito? Adi, Ujú. todo tuyo el micrófono. Bueno, vemos que la música, claro que tiene un poder sobre cada uno de nosotros. Es más, todo lo que conocemos en sí tiene música. Dios al crear la naturaleza, todo vemos que tiene música. Ahorita que estaba lloviendo hace un ratito, eso genera música, ¿no? Un sonido. Un día escuché algo que me llamó mucho la atención, que decía que hasta nuestro mismo cuerpo tiene sonido, tiene música. Nuestro corazón cuando late genera un sonido, ¿verdad? Sí. Y está ahí. Y Tiene un cuando ritmo. tiene un ritmo exacto. Y eso termina cuando morimos. Entonces, vemos que todo fue hecho con un sonido, con un ritmo, con música. Y tiene un poder, claro, tan grande para influenciarnos. Pero, ¿por qué Dios creó la música si sabía que nos influenciaba? Es porque, ¿cuál era el propósito de la música? Em, hay un, bueno, hay una parte en Patriarcas y Profetas, el capítulo se llama Las escuelas de los profetas. Y voy a leer un parrafito aquí chiquito que dice, se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, relacionarse con su creador, a ejercer fe en él, a comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios nuevas cosas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Se empleaba la música con un propósito santo. ¿Para qué? Para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le dan hoy a la música? ¿Cuántos son los que le emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos, en lugar de usarlo para glorificar a Dios? El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así que es una gran bendición cuando se lo usa correctamente. Se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Entonces vemos que aquí hay unas cosas muy importantes que la música tiene poder. Dice que nos ayuda, como decía aquí, eleva nuestros pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor. ¿Y qué más? Despierta en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Entonces, vemos que por eso se usaba mucho la música en esos tiempos, en los estudiantes. También decían que para grabar cosas de la Biblia en las mentes se usaba música. Recordemos que cuando el pueblo de Israel viajó 40 años por el desierto, todo era música, 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 y hasta la ley de Dios. Le hicieron la música, le pusieron acordes y todo. La repetían a sus hijos y a sus hijos, y así era como se quedaba impregnada en la mente. Entonces vemos que la música tiene un efecto muy poderoso para el bien. Eh, una de las cosas... tiene la facultad, como veíamos, de elevarnos a Dios, de transportarnos mentalmente a Dios. Para la enseñanza, como veíamos, nos imparte valor y alegría. Vemos que con solo escuchar un pedacito de cualquier cosa, nos deprimimos o nos ponemos alegres. Así no estemos en desamor, pero escuchemos una música triste, nos ponemos mal. Igualmente, así no nos haya pasado cualquier cosa feliz, nos ponemos una buena música y de una ya nos activamos. Entonces vemos que ese poder tiene sobre nosotros y vemos que las tentaciones también pierden su poder. Yo no sé si fui yo que únicamente lo hizo,
pero yo me acuerdo que así cuando veía algo de miedo o no sé, o capaz en la noche me quedaba solo, lo que yo primeramente se me venía a la mente era cantar. Y venía un himno en mi cabeza y estaba ahí, canta y canta y canta y canta y canta. Y me acuerdo que rápidamente como que me sentía seguro. Me acuerdo una vez que tenía que pasar por un camino, así como 5 minutos de camino en la oscuridad, y tenía un miedo, pero tenía que pasar sí o sí. Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue cantar. Y canté, 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 y era como que uno siente, ¿no? Que algo anda atrás de uno, así, tiene en la mente eso de que hay alguien que le está viendo. Pero cuando uno empieza a cantar, es como que a uno le da valor, le da fortaleza, es como que siente esa confianza en Dios, y más cuando esos cánticos tienen que ver con el Creador, quien fue el originador de la música. Entonces, vemos que tiene un efecto muy importante para el bien. Si uno se lo emplea correctamente, puede ser una de las mayores cosas que puede haber. Pero como nos decía esta cita, si se lo emplea mal, también es una de las peores cosas que Satanás usa para degradar al ser humano. Correcto, puede ser usado para las cosas que enaltecen o aquellas cosas que nos degradan. Entonces, la música puede ayudarnos en el tema de las tentaciones, como Adi también nos cuenta, o en el tema de las emociones, para controlar las emociones. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a continuar pero ya con un poquito más de ciencia. O sea, ¿qué realmente nos pasa? O sea, ¿por qué es tan poderosa la música en nosotros? Y la verdad, me ha sorprendido todas las cosas que podemos investigar y podemos llegar a comprender por qué pasa tal o cual cosa, ¿no? Y cómo la ciencia nos demuestra cosas que ya el espíritu de profecía nos había dicho. Eso es impresionante y de verdad que a mí me conmueve mucho. O sea, haber leído alguna cita o en mi adolescencia alguna cita que yo decía, ay, no, ay, ya se van a poner fanáticos con este tema. No es tan mala, o sea, o es porque esa era otra época. No sé, nosotros podemos dar muchísimos argumentos como para que el espíritu de profecía, nosotros no lo aceptemos. Si es que nosotros no estamos realmente en estudio y en verificación como los bereanos, ¿no? A ver qué dice aquí, qué dice la palabra de Dios, todas esas partes. Entonces vamos a dejar que también la ciencia nos diga lo que ya todas estas citas y muchas más citas que hay acerca de la música en el espíritu de profecía, nos explique el porqué. Y aquí yo le doy muchísimas gracias al Creador porque nos da esta oportunidad, tanto en la salud, ahora como en el tema de la música, ver que cómo nos creó, cómo funcionamos. Por eso es que nos da estas advertencias, el que nos diseñó. Por eso es que yo creo que los que estudian medicina y los que estudian ciencias, o sea, deben quedarse maravillados cada vez que descubren algo, porque es ver realmente la mano del Creador tan detallada, tan maravillosa, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Déjenme poner la siguiente diapositiva. Y pues, ¿quién no ha dibujado un cerebro, no? Y siempre lo dibujamos así, como se parece a una nuez. Imagínense cómo el Creador, o sea, nada es coincidencia en las cosas de Dios. Y que la nuez tenga forma de cerebro y que la nuez es importante que nosotros la consumamos y también ayuda pues al desarrollo del cerebro. Es muy interesante ver todo este tipo de cosas que no son coincidencias, ¿no? En lo que se trata de la corteza cerebral, y vamos a tratar estos temas, no para hacerlos muy extensos, tratar de hacerlos súper superficial, y espero que pueda yo explicarlos de manera correcta, ¿ya? Este tema de la corteza cerebral es toda la capa superficial. Es donde se encuentran, estas capas son capas de neuronas y son todos esos plieguecitos que vemos en las fotografías o en algún dibujo, todo eso es la corteza cerebral. Pero todo esto tiene partes y todo esto tiene funciones. Y dentro de esos nosotros vamos a ver el tema del lóbulo frontal, porque la corteza cerebral se divide en regiones o también anatómicamente se dividen en lóbulos, pero en el que nos vamos a fijar en el que es el más grande. Miren que dice que ocupa aproximadamente 1/3 de todo el cerebro del ser humano. El lóbulo frontal es muy importante en las cosas de la música que nosotros vamos a tratar en este tema.
Dice que es una de las 4 principales regiones del cerebro humano y se encuentra en la parte delantera del cráneo, justo detrás de la frente. Justo detrás de la frente. Oigan, cuando nosotros vayamos repasando qué funciones tiene el lóbulo frontal y respecto a que el sello de Dios es en la frente o la marca de la bestia también puede ser en la mano o en la frente, tampoco es coincidencia. Oye, de verdad que yo me he asombrado estudiando este tema. Me toca a Julián. Julián, ¿me puedes ayudar leyendo Apocalipsis 7:3? Está en la pantalla. El 2 es solamente para contexto, donde el ángel, hablas a los 4 ángeles dándoles una orden, ¿no? ¿Qué orden les da? ¿Me puedes ayudar leyendo Apocalipsis 7:3? Vale, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la frente y físicamente en el cerebro, o sea, la parte del lóbulo frontal está ubicado ahí, porque el lóbulo frontal puede haber estado, no sé, en la parte de atrás o en la parte de arriba, pero la parte que nos diferencia, porque mucho el tema del lóbulo frontal nos diferencia de los animales. Imagínense, en todo este centro de control está aquí, en la frente, y el sello de Dios va en la frente. Qué maravillosa forma de habernos creado y que todo tiene un sentido, ¿no? Vamos a ver esta parte también, Julián, si tú me puedes ayudar. Esto está escrito en la historia de la redención y también habla acerca de la frente, pero ahora la frente de Lucifer, no cuando era Satanás, sino cuando estaba en el cielo. ¿Cómo era esa frente? Julián, ¿me puedes ayudar leyendo la cita, por favor? Vale, la parte donde dice su frente, sí. Sí, puedes leerla completa desde arriba, por favor. Vale, listo. En el cielo, antes de su rebelión, era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su frente, alta y espaciosa, indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su parte noble y majestuoso. Su Ya, porte eso está noble en y la historia de la majestuoso. redención. Ajá, mira, pero mira, Julián, está relacionado la frente con la inteligencia. Mire, su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Vamos a seguir viendo este tema del lóbulo frontal. Y como les mencionaba, es el centro de control. Ahí se resuelven los problemas a nivel cognitivo, a nivel de razonamiento. Dice, mire, exactamente, es sede del razonamiento y tiene un filtro. O sea, a través de nuestro lóbulo frontal, nosotros tenemos un filtro de las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos ayuda a la toma de decisiones. En esta parte también, específicamente en el control de la conducta, dice que el lóbulo frontal está en constante relación con los impulsos. Los impulsos realmente vienen de la zona del sistema límbico. La ira, la tristeza o también las funciones que ya son más instintivas, ¿no? Que el hambre, la parte sexual. Pero dicen que el lóbulo frontal amortigua estos efectos de estas señales. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior decía que es un filtro? Es decir, ok, yo tengo una emoción, pero mi lóbulo frontal me ayuda a tomar una decisión acerca de esa emoción. ¿Qué voy a hacer respecto a esa emoción? ¿Me voy a controlar respecto a esa emoción o voy a dejar que la emoción me controle a mí? Entonces dice, para evitar que ciertos arrebatos emocionales e impulsos entorpezcan los planes cuya meta está situado a largo plazo, es decir, el autocontrol. Y antes de leer esas citas bíblicas, déjenme decirles que toda esta parte tiene que ver muchísimo con la música. Cuando avancemos en el estudio de la música, vamos a ver estos términos y estos términos ya los hemos recordado, revisado o aprendido, ¿no? El tema de lóbulo frontal, más adelante vamos a ver algo más específico en el lóbulo frontal, que es la corteza frontal. ¿Pero por qué? Y necesitamos saber cómo funcionan para ver qué hace la música dentro de nosotros. ¿Me puedes ayudar, Julián, con 2 de Timoteo 1:7? Por favor. 2 de Timoteo. ¿Qué nos dice acerca del autocontrol, del dominio propio? 2 de Timoteo. Vale, Ya, listo. 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Miren, o sea, que él colocó el lóbulo frontal con un fin, o sea, nosotros que somos seres creados igual a su imagen. Imagínense cómo tenemos de dónde sacar ese dominio propio a través de la fuerza que nos da Dios, porque físicamente tenemos un lugar donde tiene un centro de control. Así que como este cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, nosotros debemos cuidar nuestras avenidas, porque hay cosas que nos afectan físicamente. Ya no es algo de gustos, ya no es algo de cultura, es algo que físicamente nos afecta. El otro texto, Adi, por favor, tú me podrías ayudar, es Primera de Tesalonicenses 5:6. Claro. Nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino, a ver, aquí se me perdió. Te ayudo un poquito. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, todos estos consejos, todo lo que nos revela la palabra del Señor, es que nosotros tenemos que estar alerta y nosotros tenemos que tener toda la parte física que Dios nos dio, esta parte de la salud, todo en armonía de acuerdo a lo que el creador, el diseñador nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Como les decía, esta parte de la corteza prefrontal es más específica. O sea, la corteza, en general, la corteza cerebral, como todo, la parte superficial, los pliegues que les comenté, pero esta parte justamente del lóbulo frontal, en la parte más superior, está la corteza prefrontal y está más cerca del rostro. Está más cerca del rostro. Dice, es una parte de la corteza cerebral perteneciente al lóbulo frontal. Una de las funciones es la conducta social, sentir empatía, restringir la conducta en base a posibles consecuencias y considerar otros puntos de vista ajenos al propio. Entonces, todo este centro de control del lóbulo frontal, específicamente en la corteza prefrontal, está todo lo que es la conducta. Entonces, todo lo que yo recibo, cómo yo lo proceso y cómo yo tomo la decisión y lo afronto. Pero, ¿qué pasa cuando esa corteza prefrontal tiene alguna lesión? Miren lo que le pasa. Y vamos a ver más adelante que la música puede afectar nuestra corteza prefrontal, puede afectar nuestro centro de control, puede afectar nuestros filtros, puede afectar nuestra toma de decisiones, puede hacer que nuestras emociones controlen y no la parte del razonamiento. Miren qué pasa cuando es afectada. Hay déficit en el control de los impulsos, hay una desinhibición, cambios de personalidad, conducta antisocial, hipersexualidad. Miren que si es que la música nos afecta en la corteza prefrontal, puede también cambiar nuestro comportamiento y que lo que no debería despertarse se despierte. También puede haber fallos graves en planificación, capacidad de juicio y aplazamiento de recompensas. Es decir, miren que la música es tan poderosa que la industria la utiliza de muchísimas maneras, para la publicidad, para que hagamos compras, para que en una película podamos sentirnos parte de la trama, para sentir emociones, como Adi nos decía, o sea, cuando es el tema del miedo, la música nos puede inducir a muchos estados a veces, como también nos mencionó Adi, de pronto no tenemos ningún problema amoroso. Oigan, con David, yo no tengo ningún problema amoroso, gracias al Señor, pero mi vecino es muy romántico y pone todo tipo de música romántica cortavenas y de repente yo me siento triste y eso es normal porque directamente afecta a nuestras emociones, pero la corteza prefrontal tiene que estar en óptimas condiciones para tomar una decisión y decidir alejarse de eso, ¿no? ¿Qué pasa con la frente de Satanás ahora? No sé a quién le tocaba. ¿Quién leyó la frente de Lucifer? Y el que no leyó la frente de Lucifer, pues ahora la de Satanás. No sé, chicos, como ahí me perdí. ¿A quién le toca? A mí me toca. Dice, Ok, ya, gracias. la frente de Satanás. Se me mostró a Satanás como fue una vez un ángel feliz y exaltado. Después lo vi como es ahora,
Su aspecto sigue siendo principesco, sus rasgos siguen siendo nobles, porque es un ángel caído, pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseos de causar daño, engaño y toda clase de mal. Observé en forma especial esa frente que fue tan noble. A partir, a partir de sus ojos comienza a retroceder. Observé que por tanto tiempo se ha inclinado al mal que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Miren esta cita de la hermana Elena G. de White. Esa imagen que ustedes ven es creada por la inteligencia artificial, es lo que entendió de esa descripción, ¿no? Pero realmente que nuestra imaginación es mucho más poderosa y puede imaginarse realmente con cada palabra cómo realmente se ve ahora Satanás. Pero lo importante de esto es qué le pasó a esa frente amplia cuando al ser creado como Lucifer contaba con todo ese lóbulo frontal bien desarrollado. Pero ahora, miren, me llamó muchísimo la atención de que la frente dice que esa que fue tan noble, ahora a partir de los ojos comienza a retroceder. En mi imaginación vienen muchas opciones a mi mente, pero realmente la IA comprendió todas estas declaraciones de esa manera, ¿no? Como para darnos una cierta referencia nada más. Podemos seguir con la siguiente diapositiva, Adi, por favor. Esto está en la historia de la redención y esto es lo que sigue de esa cita. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sus ojos son astutos, irónicos y manifiestan profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga, suelta de sus manos y su rostro. Cuando lo contemplé, su barbilla reposaba sobre su mano izquierda. Parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, pues estaba llena de maldad y de astucia satánica. Es la sonrisa que emboza justamente antes de apoderarse de su víctima, y cuando le entrampa en sus redes es cada vez más horrible. Imagínense lo que pasa cuando todos sus planes acerca de cautivarnos con la música, de dominarnos con la música, de apartarnos de todo pensamiento que eleve con la música. Imagínense en esa sonrisa tan horrible que puede estar teniendo en su rostro al ver que nosotros hayamos caído. Que el Señor nos ayude realmente a que nosotros estemos apercibidos para que nosotros podamos sostenernos de su brazo poderoso para no ser entrampados. Vamos a continuar y vamos a ver unas declaraciones de unos doctores neurólogos que trabajan en este campo. Dice el doctor Richard, dice, la música tiene un poder misterioso para desencadenar una avalancha de emociones humanas e imágenes que tienen la capacidad de producir instantáneamente cambios muy fuertes en los estados emocionales. Es lo que nosotros hablábamos. Ya los productores musicales conocen qué tipo de acordes, qué tipo de mezclas, qué tipo de tonalidades tienen que utilizar para que estemos alegres, para que estemos tristes. Eso en la música ya está claramente definido, qué utilizar para sentir qué. El doctor Norman nos dice, la música puede rápida y poderosamente establecer estados de ánimo y lo hace de una manera que no se puede alcanzar por otros medios. Es súper rápida. Nuestro oído también, ya por temas de tiempo no hablamos acerca de la estructura del oído y cómo entra y cómo la música antes de pasar por nuestro cerebro ya entró. Entonces, antes de que sea en la corteza prefrontal y tomar todas nuestras decisiones, pero ya entró. Cuando nosotros vamos a un lugar, necesariamente ni siquiera hayamos nosotros escogido la música, pero vamos a un lugar donde ya está la música, nosotros no podemos decidir cómo, o sea, al mirar uno dice, yo eso no quiero mirar, y uno cierra sus ojitos y no mira, pero en el escuchar, que taparnos los oídos, porque de verdad no pide permiso la música, así que en donde estemos, la música que esté sonando va a ingresar en nosotros. La mente y el cuerpo son alterados por la música, es la siguiente parte.
Déjenme ver cómo paso la siguiente diapositiva. Ay, tengo aquí un pequeño problema técnico. Déjenme ver. David, ¿me podrías ayudar, por favor? Creo que era un clip, entonces por eso se detuvo. Pero lo que quiero es salir del modo de presentación para que nosotros podamos ver. Y mientras tú me ayudas con la compu, ay, saluda David. Ya mientras tú me ayudas con la compu, pues podemos seguir hablando de este tema. Satanás, con todo este conocimiento que tiene de la música, con todo este conocimiento de cómo nos afecta con el tema de la música, él hace, o sea, no es de ahora la música que él ha afectado y que él ha utilizado para el mal. O sea, bíblicamente nosotros tenemos muchos ejemplos de Satanás metido en la música para que el pueblo de Dios inducirlos a pecar. Tenemos muchos ejemplos, tenemos el tema del becerro de oro, música. Tenemos en el tema de cuando estaba en Nabucodonosor con su estatua de oro, música para que adoren a esa imagen. Tenemos también el tema de Balaam cuando los madianitas siguen el consejo de Balaam y las madianitas, y se utiliza, el espíritu de profecía nos menciona que se utilizó música también para inducirlos a lo que ellos querían, que eran que participen de ese tipo de adoración, de ese tipo de sacrificios. Entonces, la música que Satanás ha pervertido lo ha hecho, miren que desde el Edén, que leíamos nosotros las citas, desde el Edén nosotros vemos que él ya quería cambiar la música. Él ya no quería esa música que cantaba Adán y Eva con los pajaritos, que los ángeles se unían cantando con Adán y Eva. Él quería cambiar la música, una música que ahora le adore a él, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, sí, todavía no lo pongo en pantalla completa. Gracias, muchas gracias, mi amor. Dice, ¿qué hace la música? Mira, eleva o reduce la presión arterial. Puede ayudar en las enfermedades mentales a que mejoren, o puede causar enfermedades mentales o ayuda o empeora las cosas, ¿no? A la depresión, para sacarnos o para realmente hundirnos en la depresión, y así con muchísimos otros ejemplos donde la música puede influirnos. Vamos a pasar a esta parte de los elementos de la música, y sin detenernos específicamente en cada uno, y si tienen luego preguntas o si quieren que en cierto tema nosotros lo expandamos más, pues estamos abiertos a cualquiera de sus comentarios que lo puedan escribir al chat. Pero dentro de los elementos de la música está la armonía, la melodía y está el ritmo. La melodía es lo que nosotros podemos tararear. Cuando le contamos cómo es una canción a alguien, nosotros lo que hacemos es tararear la melodía. Pero cuando ya otra voz se une a nosotros y hay una contralto o hay un tenor y hace otras notas a la vez, nosotros escuchamos ya una armonía. O en el caso del piano, cuando nosotros tocamos acordes, en el caso de la guitarra o cualquier instrumento, tocamos algunas notas a la vez, nosotros podemos crear esa armonía. Y el ritmo ya es relacionado directamente con el tiempo. Miren lo que dice esta diapositiva. Dice, ritmo es la manera en la que un compositor agrupa los sonidos en el tiempo. Y toda esta parte que viene del espiritismo en la música va a estar en esta primera sección relacionada solamente con el ritmo. Solamente con el ritmo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y ahorita sí ya entramos en el tema del espiritismo en la música. Y voy a hacer una pequeña aclaración por esta diapositiva que van a ver acá. Es una diapositiva de una pregunta que yo le hice al ChatGPT. Sabiendo que el ChatGPT es inteligencia artificial, como todos saben, y que también nos pone una notita de advertencia, ¿no? El ChatGPT, la inteligencia artificial, se puede equivocar. Si es algo importante, usted tiene que investigar, ¿no? Entonces es solamente como una referencia porque puede ser muy puntual y evitarnos presentar varias posiciones a la vez, sino solamente una como referencia. Y eso también nos permite que a partir de esto nosotros podamos de ir a investigar y no quedarnos netamente como si lo que el ChatGPT obviamente utiliza la Big Data y obviamente todo lo que la tecnología ha podido desarrollar, pero siempre como los verianos nosotros tenemos que tener nuestro escrito nuestra palabra más segura y nuestra investigación con lo que Dios nos ha podido dar de la inteligencia que Él nos ha dotado con su gran amor.
Bueno, con esa aclaración, pues veamos qué nos dice el ChatGPT respecto a esta pregunta. Aquí está como que no la pueden leer muy bien, pero yo la amplié en estas diapositivas, ¿les parece? Y yo aquí, déjenme ver, yo le pregunto a ChatGPT, le digo, ¿por qué se usan los tambores en los rituales de evocación de espíritus? Miren toda esta parte y esta investigación que yo he realizado, porque muchas veces para las personas que son incrédulas o para las personas que no han experimentado esta comprobación del espíritu de profecía, de que lo que la hermana Elena de White no es respecto a su época, sino que es revelación de Dios y que nos sirve realmente como una luz que en su gran amor Dios nos dio. Pero por eso estamos entrando en esta arista de la música, para que sea la misma ciencia o sea la parte secular la que nos explique qué realmente pasa. Y en el tema de la música vudú, de la música africana, esto ha existido mucho antes de Cristo. Entonces es muy antigua y tiene esta música espiritista, vudú, tiene mucha relevancia hoy. Ustedes pueden creer que eso no tiene en nuestros días una connotación especial y realmente estamos invadidos de todo esto. Y ustedes dirán, no, pero ahora yo no veo a alguien que va a un chamán o a alguien que va a una bruja o ese tipo de cosas. Pero si ustedes escuchan una de las experiencias que yo he escuchado últimamente, es que practican el ayahuasca. No sé si ustedes han escuchado, pero eso es uno de los tantos ejemplos de cómo está tan proliferado el tema del espiritismo. Y en el ayahuasca, grandes personalidades, personas muy instruidas, creen que es la mejor de las experiencias que han tenido. Van a un chamán en Perú o en alguna parte amazónica, aquí mismo en Ecuador, toman una sustancia que viene de las plantas, pero mezclada, obviamente se pervierte y les permite tener alucinaciones y a través de eso ven muertos, a través de eso hacen preguntas, incluso les dan diagnósticos médicos, imagínense. Y todo este tema del espiritismo está relacionado con el tema de la música. Entonces, miren ¿por qué yo hago esta pregunta? ¿Por qué empiezo con el tema de los tambores, del espiritismo, el vudú? Porque esos temas tan delicados que un cristiano no tiene que acercarse, nos estamos acercando solamente para aprender, no para entretenernos. Y aquí sí quisiera hacer un stop y hacer una oración para que los temas que nosotros vamos a ver en este momento sean tratados de esa manera, sean tratados para que nosotros podamos ver el peligro, podamos comprender cuál es este poder que tiene la música en nosotros y que esta trampa que ha hecho Satanás, pues el Señor nos dé vista nuevamente y nos quite esa ceguera en la que Satanás nos ha involucrado. Así que inclinemos nuestro rostro para orar, por favor. Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, muy generoso al darnos la música. Cuando escuchamos la música celestial, Señor, nuestros corazones se llenan de tanto gozo. Ayúdanos que esa música sea para adorarte a ti, para dedicarla para ti, para que nos sirva con todas las cosas que tú nos has dejado, para que la música sirva, para que la música nos aleje de las tentaciones, para que nos recuerde tus promesas, para que en momentos de prueba nos levante, Señor, el espíritu y tengamos la certeza de que tú nos estás acompañando en nuestro corazón y nuestro lóbulo frontal, nuestra corteza prefrontal, todo eso funcione de acuerdo a lo que tú diseñaste para nuestro bienestar. Protégenos del enemigo al tratar estos temas, que estos temas no sean para abrir puertas que tienen que permanecer cerradas para los cristianos, sino que al abrir estas cosas solo sea para instruirnos del gran peligro que nos está inundando a través de la música. Que, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude, que tus santos ángeles nos protejan, Señor, y que tú nos guíes con ese amor que tú tienes para que nosotros podamos entender, pero sobre todo transfórmanos, Señor. Necesitamos tomar decisiones que cambien nuestras vidas, Señor, para que estemos listos para el día en el que tú regresarás por nosotros. Esto te pedimos sin merecerlos. Danos humildad para tratar los temas también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, veamos esta pregunta. ¿Por qué se usan los tambores en los rituales de evocación de espíritus? Y el ChatGPT contesta. Por su profundo impacto emocional y neurológico.
no se trata solo del sonido. El ritmo del tambor influye directamente en la conciencia, en la percepción del tiempo y en la conexión espiritual. Y el ChatGPT me dice, aquí te explico por qué. Me da algunos puntos, pero voy a tratar el número 1. Inducción a estados alterados de la conciencia. Los ritmos repetitivos y sostenidos, especialmente entre 4 y 7 hercios, pueden sincronizar las ondas cerebrales. Esto favorece estados de trance, de meditación. No es por casualidad, tiene un propósito, entrar en estos trances, lo cual facilita la conexión con el mundo espiritual. Pero ¿con qué tipo de mundo espiritual? No el mundo espiritual. Y si es mundo espiritual, realmente es del mundo espiritual de las tinieblas. Recuerden el texto bíblico que nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes de las tinieblas, ¿no? Dice, en términos cerebrales, afecta la actividad en la corteza prefrontal. Ahora sí, ya cuando ChatGPT nos contesta esto, nosotros ya hemos solucionado el tema de qué es la corteza prefrontal. Recuerden, estaba en la corteza cerebral, el lóbulo frontal, más cercano en la frente, específicamente más cercano al rostro, la corteza prefrontal, reduciendo el juicio lógico y permitiendo experiencias más simbólicas o místicas. Entonces, si afecta a nuestra corteza prefrontal, recordando todos estos conceptos, nuestro centro de control ya no está funcionando adecuadamente y son las emociones sin pasar por este filtro del control del dominio propio que Dios quiere que nosotros tengamos, actúa. ¿Y qué puede dar? Puede dar hipersexualidad, puede cambiar nuestros estados de ánimo, puede cambiar todo como nosotros percibimos las cosas. Entonces es muy importante entender estos conceptos. Aquí, por eso la oración, por eso créanme que para preparar este tema, con David también, porque se ha visto afectado por la música que he tenido que explorar yo, hemos tenido que contrarrestarla con música de Dios, porque realmente la altera. Y cuando yo les digo, escuchemos tal tema o cual tema que está sonando de éxito del momento, pues nadie tiene ese temor. Pero si les digo, vamos a escuchar música vudú, yo creo que como cristianos ya pues nos ponemos en alerta. O sea, si realmente nos dijeran, o sea, si realmente como en el Edén se presentara como un ángel y no como una serpiente, Eva por ahí sabía que se iba a presentar. Pero si se muestra a través de un engaño, nosotros somos fácilmente presas de él, si no estamos agarrados de Dios. Entonces, ¿qué sienten cuando yo les digo, bueno, ahora vamos a escuchar música vudú? Acompáñenme, todos juntos, vamos a escuchar música vudú. Entonces, esta parte es, como les mencionaba y como pedíamos en la oración, solamente para que nosotros estemos apercibidos de las cosas que nosotros tenemos que alejarnos. El tema del vudú, el tema de esta música espiritual para evocar a este mundo de espíritus, puede estar en Cuba, pero también hay el chamanismo siberiano y amazónico, y en este tema del chamanismo también lo de la ayahuasca, que ahora está muy de moda, el vudú haitiano, pero lo más antiguo fueron las tribus africanas. Los tambores son mensajeros que abren portales espirituales. Y aquí me toca salir de la pantalla y hacerlo desde aquí para que se pueda escuchar. Déjenme ver. Vamos a ver si funciona. Esto de aquí es sacado de YouTube. Dice Danzas Vudú en Benín. Vamos a ver cómo es. No lo vamos a escuchar todo. Se escucha. Tambores. El ritmo. Esto es vudú. Y se ve bastante inofensivo para la música que nosotros escuchamos ahora, realmente. Incluso este baile es de los más tranquilos que he visto en el tema del vudú. Música vudú africana. Yo creo que entendimos el concepto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en 1840? Muchos africanos empezaron a volverse a Cristo y se les permitió tener sus propias iglesias. Están hablando acerca de los africanos que fueron llevados como esclavos desde África hacia Norteamérica. Y recuerden que en Norteamérica es este boom de
todos los inicios de los géneros, pero todos esos géneros se inician realmente en la música africana, ¿no? Dice, muchos africanos empezaron a volverse a Cristo y se les permitió tener sus propias iglesias. Algunos se apartaron de los tambores por completo y otros los incorporaron en su nueva fe. Cantaban los mismos himnos que los blancos, pero con vocerío y tocando los ritmos a contratiempo con panderetas, calabazas y troncos. Con el tiempo dio lugar al movimiento de la carne santa. Y aquí el tema del movimiento de la carne santa, ustedes pueden encontrarlo en el libro de la música o en el libro, me refiero al espíritu de profecía. También hay otras citas que yo he encontrado, que ¿dónde están? Déjenme ver. Ustedes pueden encontrar en mensajes selectos. En mensajes selectos se encuentra toda esta información de la carne santa, donde la hermana Elena de White dice algo como, el Espíritu Santo nunca se manifiesta de esta forma, mediante este ruido desconcertante, invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos. O sea que esta música ya empezó a proliferar. Esta cita es de 1900. Vamos a ver qué pasó en esos años también, ¿no? 1900, después 1910, 1930, 1950. Y obviamente que en esta reunión no alcanzaremos a revisar todos los temas de música. Y ahí ustedes me dicen si es que, ya siendo las 8:24, hasta dónde vamos a avanzar o si va a haber una siguiente parte, porque hay muchísima más información acerca de la música y cómo guiarnos acerca de la música. Voy a continuar con esta parte. Esta música ya es gospel. Recuerden que la que les puse anteriormente era música vudú, pero esta música ya es gospel de los años 1900, 1910, 1920, 30, 40, 50. Podemos ver algo como esto. Y claramente lo que se nos había dicho, ¿no? Dice, el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Invención de Satanás para ocultar sus inconvenientes métodos. Ahora sí que entiendo mejor la cita. Con el ejemplo ya se entiende mejor. Me parece mucho el tema del revolución. Son temas que gospel, es decir, para Cristo. Miren este otro ejemplo. Miren las palmas y para la siguiente reunión, bueno, yo ya asumo que va a haber una siguiente reunión, pero si realmente se da, pues hay otros conceptos que tenemos que aprender. ¿Qué es la síncopa? ¿Qué es el polirritmo? ¿Qué son los contratiempos? Son conceptos que debemos aprender para que nosotros mismos podamos escoger la música que nuestros oídos tienen que hacer. Me parece mucho la música vudú, ¿verdad? Vamos a seguir con unas declaraciones de una sacerdotisa vudú de Brasil. El ritmo es más importante que el significado de las palabras. El ritmo. Nuestros dioses responden al ritmo sobre todo lo demás. Nuestros dioses. ¿Qué dioses? Hemos estado leyendo el conflicto de los siglos. ¿Qué son todos estos espíritus? Todos estos son demonios. ¿Qué dice Richard acerca de esto, no? Dice, los tamborileros a menudo arrastran sus pies o mecen sus cuerpos en movimiento como una danza para ayudarles a mantener el contacto con el ritmo principal, sobre todo cuando el ritmo es sincopado. Como les menciono, son conceptos que vamos a irlos viendo. Tal vez ya muchos lo sepan, pero lo podemos ir repasando y relacionando con este tema de la música. Tengo aquí otro que también me llamó mucho la atención, de la batalla de Jericó. Vamos a ver. Delta Rhythm Boys. Jericho, Jericho. Hasta ahí todo parece bien, pero como las músicas que nosotros escuchamos ahora, al inicio parecen bien, pero luego se convierten.
But old King Saul, but there's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched the spirit Obviamente que esta música nosotros la vemos siempre en los centros, la música que Oh, the lamb lamps nosotros began en to nuestra blow, época the trumpets began to sound. Oh, Joshua Pero commanded estos the son people los shout. inicios. Walls come tumbling Estos down. fueron los That's morning, inicios de Judgment, the muchos battle de of los Jericho. Jericho, the battle of Jericho. de baile, I de tell you, rítmica, Judgment, the battle of cívica, de Jericho. cumplimiento. Jericho, the battle of Jericho. ¿Qué les parece? Miren esta otro ejemplo, y este creo que ya es el último. Déjenme ver, creo que esto está como en el minuto 19, déjenme ver si se los puedo poner. Y esta es música gospel. The God that we serve today will be on time. On time. Música, miren esos títulos de este álbum, de esta recapitulación. Habla de Jesús, habla de Dios, habla del cielo. No estoy presentando música actual, estoy presentando como música gospel, ¿no? Pero lo que quiero que puedan ver es esta relación que tiene con la música africana. Y aquí solo quiero presentarles un poco de esta parte de aquí. Cada vez que seguimos la pista de un estilo musical para hallar la fuente, siempre acabamos en África. Incluso cuando regiones y países se atribuyen la autoría de un estilo musical, acaban recibiendo una cura de humildad cuando se sigue la pista de un estilo musical río arriba hasta llegar a su nacimiento, África. Desde las primeras comunidades hasta las ciudades modernas. Bueno, el video es largo, así un... que lo voy a adelantar. Lo voy a adelantar hasta el minuto 22:48. Déjenme ver si la tecnología me ayuda un poquito. 22:48. Vamos a ver este documental que sigue diciendo. En el África Oriental la música tiene una fuerte influencia árabe, especialmente en países como Somalia y Etiopía. Y esto se debe a la proximidad de estos países al mundo árabe, a siglos al de 22, perdón, un segundito, al 22:48. Ahí. De todo el mundo. Cuando los primeros esclavos africanos llegan a América, llevaron consigo sus ritmos, sus canciones, sus instrumentos, y aunque fueron obligados y forzados a dejar sus hogares, nunca abandonaron sus raíces musicales. El jazz, sin ir más lejos, tiene su origen en canciones de trabajo y cantos espirituales de los esclavos africanos del sur de Estados Unidos. Esas canciones, con sus ritmos sincopados y sus llamadas y respuestas, sentaron las bases de lo que más tarde sería el jazz y el blues. Dos géneros que han tenido un impacto inmenso en la música mundial. Un ejemplo de esta influencia es Louis Armstrong, una de las figuras más importantes del jazz. Armstrong creció en Nueva Orleans, donde estuvo expuesto a una gran mezcla de culturas, incluidos ritmos africanos que se escuchaban en las calles. Su estilo único de tocar la trompeta y de improvisar están estrechamente ligados con la música africana, con los ritmos y melodías de este continente. En América Latina, géneros como la samba, la rumba y la propia salsa encuentran sus raíces en la música africana. Estos géneros nacen como fusión de música africana, europea y también indígena, y han dado lugar a algunas de las músicas más vibrantes y exitosas de todo el planeta. La samba, por ejemplo, es el corazón del carnaval de Brasil y tiene su origen en los esclavos que fueron originalmente llevados a Brasil. Los tambores que se utilizan en la samba, como el surdo y el pandeiro, son descendientes directos de los tambores africanos que mencionamos antes, como el djembe y el dom-dom. Hoy en día la música africana sigue evolucionando y reinventándose. En el siglo XXI, uno de los géneros más influyentes en todo el mundo. Bueno, vamos a adelantarnos por cuestión de tiempo porque ya se nos está acabando el tiempo de la reunión. Pero vamos a ver África sigue siendo el corazón. Ver aquí. Está conectada con el resto del mundo. Desde los tambores tradicionales hasta la música electrónica más elaborada, África sigue siendo el corazón que late en cada nota musical, en cada ritmo. No importa en qué parte del planeta te encuentres, ahí África también está sonando. Y nada más. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí, ya siendo las 8:30. Hay mucho más que decir. Como conclusión, yo les puedo decir que no es casualidad nada de lo que está pasando. Todo es un plan satánico para alejarnos de la música que realmente nos eleva.
Y el propósito de esta reunión, de este estudio, de todas las citas que hemos leído, de la palabra también que hemos leído, es de estar apercibidos, de que no seamos engañados. El hambre, ¿verdad? Tanta ansia que tenés. ¿Me ayudas con un micrófono? Hicieron la otra silla. Aquí. También que tiene el micrófono. Yo creo que ahí se solucionó. Bueno, entonces, como yo les decía, estar apercibidos acerca de este tema. Hay muchos conceptos más que nos faltan por revisar, es un tema extenso. También cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la música como es hoy, cómo nosotros podemos ver con un documental, cómo la música africana está por detrás, está en las raíces, está en el ritmo. ¿Y por qué no es nada ofensivo respecto al color de la piel? Es porque en esa cultura proliferó y en esa cultura Satanás trabajó a través del vudú, a través de estas conexiones espirituales con demonios. Y cómo ese ritmo puede inducirnos, ya vimos también en la parte teórica, cómo puede inducirnos también a trance, cómo puede eliminar nuestro centro de control, cómo puede inducirnos a la parte sexual, cómo puede quitar todas esas barreras que Dios ha puesto en nosotros con su creación perfecta, cómo puede la música llevarnos. Y como les decía, si yo les invito a escuchar música vudú, de pronto no están interesados, pero si es que les invito a escuchar el género que a ustedes les gusta, o inclusive en el tema cristiano, está muy, muy metido. Entonces, hay mucho que estar alerta y por cuestión del tiempo no hemos podido avanzar más, pero este es el preámbulo, esto es lo que necesitamos de inicio para nosotros comprender que la música que a nosotros nos gusta no es la música que tiene que ser. Tengo algunas preguntas también que quedaron pendientes y ya creo que ya, la verdad, por el tiempo no las vamos a poder cubrir, pero les invitamos, ¿les parece si pudiésemos tener otra reunión acerca de la música para concluir este tema, para avanzar en este tema? Y solamente les puedo decir que necesitamos rendirnos a Dios, a que no sean, nuestros gustos pueden ser muy engañosos, y yo sí realmente quisiera leerles uno de mis versículos favoritos, porque instruyen mucho y dicen mucho. Miren, en Proverbios 3, del 5 al 8 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia de saber cuál es la música que tenemos que escuchar por lo que nosotros pensamos o por lo que los demás escuchan o por lo que nos han dicho que tenemos que escuchar. Como los bereanos, seamos esos que investigan, esos que antes de utilizar algo, antes de involucrarse en algo, saber en qué estamos, por qué estamos, seguramente hay una trampa ahí porque estamos en este conflicto cósmico, como al inicio Julián también nos contaba. Y reconocen todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Miren cómo nos dice el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, que esta información no sea para que nosotros nos abramos esas puertas ocultas y deleitarnos en estos temas por un tema de curiosidad, sino por un tema con un tema de humildad, para que el Señor, a través de toda esta información, nos ponga alerta acerca de lo que nosotros escuchamos. Como ustedes vieron en el documental, muchos géneros salieron de aquí. El blues, el tema del jazz, y después el rock and roll, después el rock. O sea, todo eso podemos revisarlo en una próxima ocasión, pero todo tiene su raíz en este tema del ritmo. Así que cuando nosotros escuchamos la parte de la percusión, eso nos puede estar saboteando la música que nosotros estamos escuchando. No por un tema de fanatismo, no, ay, es que, no, la percusión es mala. Bueno, la percusión es mala cuando se utiliza mal. La música es mala cuando se utiliza mal. Entonces, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de cultura, no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de ponernos alerta porque detrás de esa música hay satanismo. Y con lo que yo les he presentado, quiero darles la evidencia que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente si es que ustedes quieren revisar los conceptos, porque realmente es música que no nos conviene. Y al final yo puse esta diapositiva porque
realmente después de escuchar todos esos ritmos, de involucrarnos en esta música vudú y de cómo esta música gospel, hablando de Dios, pero hablando en palabras, pero detrás tiene un fondo de demonios. Entonces, la música que Adán y Eva se unía junto con los ángeles, junto con los pájaros, junto con la naturaleza, no sonaba así. No tenía ese ritmo para alterar, no tenía ese ritmo para que ellos se dejaran llevar por sus emociones. Más bien la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener dominio propio. Y si nosotros estamos ligados a Él, estamos enraizados en Cristo, los frutos del Espíritu saldrán con dominio propio. Cuando nos confiamos en nosotros mismos, Eva se confió, ella se confió, ella pensó que podía salir de ya me advirtieron, yo cuando veo un ángel, yo seguro me voy a apartar. Pero no sabía que no se iba a presentar como un ángel, se iba a presentar como una serpiente. No, seguramente no, el vudú no, no, el rock, no, eso, música del demonio. Esa música americana, no, yo eso ni escucho. Y pensamos que nuestra música, que aparentemente es muy zanahoria, no lo es. Y también está revestida por todas estas capas que le pone Satanás para engañarnos. Entonces, para que no nos vayamos con esa música sonando en nuestra cabeza, esos tambores alterando nuestro ritmo, nuestro corazón, pues yo quería presentarles un poquito de esta música. Es música diferente. Que nos calma. Hagamos el ejercicio porque yo le doy gracias al Señor porque la música me transformó. Porque entender realmente qué pasaba en la música, el Señor a mí me ayudó a tomar mi decisión. Y realmente, miren, solo que uno escucha la música, uno ya se pone muchísimo más sensible. Pero Dios quiere que esa música nos acerque a Él. Esa música nos ayuda a que nosotros reflexionemos acerca de nuestra vida. Y que veamos que nosotros tenemos que obedecer esto para que nos vaya bien. Porque nosotros está el camino de la vida o el camino de la muerte. ¿Cuál vamos a escoger? Vamos a sabotearnos a nosotros mismos utilizando música secular. Toda la semana escuchamos música secular. El sábado sí. Incluso el sábado en música tan inadecuada que estamos escuchando. Que el Señor nos ayude a este tipo de música sea el que realmente puede elevarnos. O sea, es una música diferente. Nuestros pensamientos cambian. Inclusive el ritmo de nuestro corazón ya no está alterado. ¿Recuerdan cómo se sentía con los videos de la música vudú? La música vudú. Bien, pero no estaba nuestra vida. Es el mensaje de hoy. Muchísimas gracias para Julián, muchísimas gracias para Adi por todo lo que aportaron en esta reunión. Y le pediría por favor a Adi que nos pueda ayudar con una oración. Claro que sí. Bueno, les invito por favor que podamos inclinar nuestros rostros para poder hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, por la vida, por este inicio de semana que nos has dado. Padre, sabemos que la música es algo de suma importancia. Tú la creaste, Señor, y la hiciste con un propósito. Lastimosamente, Lucifer, encargado de dirigir esto, que conocía cómo era la música en el cielo, cayó, Señor. Y ahora, en este mundo que estamos viviendo, Él está haciendo, busca de todas las formas, maneras, para alejarnos de ti, Señor. Y usa la música para hacerlo, Padre. A veces nosotros no podemos percibir, capaz, qué es bueno, qué es malo, Señor. Solo podemos ir a ti y sabemos que tú nos vas a dar la respuesta. Nos vas a dar qué es lo que nos ayuda, qué es lo que nos eleva, qué es lo que nos acerca a ti, Señor. Y danos esa percepción de poder conocer lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Que en nuestro corazón haya ese mismo deseo que hubo en Salomón, que te pidió una vez, Señor, dame sabiduría.
pudo haberte pedido tantas cosas, pero te pidió sabiduría. ¿Por qué, Señor? Porque el deseo de Salomón era poder distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Que ese sea también nuestro mismo deseo, Señor, solo poder agradarte. Todo esto te lo pedimos, Señor, confiando en ti, y te agradecemos también por Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén.